Volvemos a la mesa de En Perspectiva en este martes 17 de julio de 2018, mesa de análisis internacional en la que nos acompañan desde París, a distancia, por Skype, Leo Harari, de París, pero instalado en Montevideo ahora, Rafael Mandresi, Gustavo Calvo y Javier Bonilla Saus. El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó esta semana el plan de austeridad con el que busca reducir los costos de la burocracia del Estado, una de sus principales propuestas de campaña. Se reformará el artículo 108 de la Constitución para agregar que el presidente de la República en funciones puede ser juzgado por delitos de violación a las libertades electorales y por delitos de corrupción. El presidente de la República ganará menos de la mitad de lo que recibe el presidente Enrique Peña Nieto, sin ningún tipo de compensaciones. Se cancelarán las pensiones a los expresidentes de la República. Dentro del programa de López Obrador, que asumirá el próximo 1 de diciembre, se destaca además la reducción del 70% del personal de confianza y 70% de los gastos de operación. López Obrador, que encabeza el movimiento de izquierda Morena, ganó las elecciones del pasado 1 de julio con más del 50% de los votos y el doble de sufragios que el ex candidato presidencial Ricardo Anaya, que quedó segundo. López Obrador prometió un cambio real, profundo y radical. Y va a haber un cambio real, un cambio profundo. Javier pide la palabra y dice que va a hablar todo el próximo bloque él solo. Lo acompañaremos. ¿Cuánto viviste en México? ¿Cuánto tiempo viviste? Más de 10 años, ¿no? Más de 10 años. Yo creo que estuve leyendo las medidas, me pareció que le faltó prometer que no iba a haber más terremotos y que el volcán, el Popocatépetl, se iba a apagar. Él se iba a encargar de apagarlo. Es una declaratoria y una verborragia de absolutamente desmesurada y que parecería más de perteneciente a una campaña que a alguien que ya ha sido electo. Es más, incluso hay algún problemita jurídico para variar, como suele suceder en México, que es un régimen cuyas peculiaridades, si me dan tiempo les cuento, en donde los hechos pasan siempre antes del derecho. Por estas zonas se ha hablado también de la importancia de la preeminencia de la política sobre el derecho. Pero bueno, en realidad el Tribunal Electoral todavía no ha declarado presidente electo a el señor López Obrador. Claro. El señor López Obrador está haciendo... Le estamos diciendo presidente electo, pero todavía formalmente no lo es. Hay un procedimiento jurídico. Uh-huh. Ahora, eso en México no está muy metido en la cabeza de la clase política y tampoco de la ciudadanía. Uh-huh. Entonces, este señor está armando legítimamente, si tuviese los títulos jurídicos adecuados, más allá de lo que diga, que podría por lo menos esperar, ¿verdad? Si va a prometer que no va a haber más desacatos, desafueros, cosas absolutamente exorbitantes, las remuneraciones del presidente de la República en México es una cifra absolutamente desconocida. Digo, ahí en algún lugar habrá una lista donde se dice, presidente gana tanto. Ahora, ¿cuánto es que gana realmente? Seamos realistas, digo. Sabrá él mismo, ¿sí? O alguien que se encarga. Me explico así. Pero no es un problema del presidente. En realidad, el sistema político, que es un sistema político que tuvo un montón de virtudes, cuidado porque México pasó de ser un país paupérrimo a ser un país a ser una de las economías más dinámicas de América Latina, ¿verdad? Que compite casi con Brasil, digamos, ¿verdad? Pero que no ha logrado dos cosas, para resumir y no cumplir mi amenaza. Una, transformar de la transformación que significó, y muy profunda que significó la Revolución Mexicana, en un régimen que tuviese alguna regla más o menos respetadas. Porque yo conozca, hay una sola que respetada.
sufragio efectivo, no reelección. Eso es lo que ha salvado a México de caer en el peor de los populismos latinoamericanos que todos conocemos, ¿no? Eso es una frase que viene del siglo XIX, que es de Benito Juárez, es sufragio efectivo, no reelección. Eso es lo que ha salvado a México de la catástrofe. Y la otra cosa es que todas las cifras vemos en el largo plazo, la economía mexicana explota, los ingresos de un porcentaje muy importante de la población están absolutamente estancados, ¿no? Entonces, México crea en los últimos 10 años un barrio financiero como en Francia, en París, en La Défense, que se llama Santa Fe, que sale de la nada, son cientos y miles y miles y miles de millones, pero el ingreso de un sector importante del campesinado que se venía sigue plano. Esos son los dos grandes fracasos, y este señor, con toda esta evidencia, yo tengo mis serias dudas que tenga la capacidad, porque institucionalmente el aparato no está organizado para funcionar en términos de respeto del Estado de Derecho de manera sistemática. ¿Quién sigue? Rafael, dale tú. Sí, yo creo que esta lista de 50 medidas precisamente es una lista de campaña electoral, porque probablemente siga en campaña electoral en la medida en que es un sistema de transición larguísimo. Es decir, va a asumir en diciembre, recién con una proclamación de presidente electo en septiembre, es decir, allí hay un proceso muy largo y por lo tanto, en cierta medida lo que sigue es el envión de la campaña. Las medidas estaba sacando la cuenta, es más larga que la uruguaya. Sí. La uruguaya es bastante larga, larga, ¿no? ya, pero, ¿no? El presidente puede llegar a ganar en la segunda vuelta, o sea, a fines de noviembre. En ese caso, la transición en Uruguay dura diciembre, enero y febrero 3 meses. Si gana en primera vuelta, son 4 meses la transición. Esta de México es de... Y son 6 meses. Son 6 meses casi. ¿No? Sí. Son prácticamente 6 meses. Sí, 6 meses. Sí. 5 meses. Y en cuanto a esta lista de medidas que son muy, muy variopintas, ¿no? Hay cosas muy distintas entre sí, pero tienen todas un mismo, o sea, hay la misma música, que me parece que es importante, no tanto por la efectividad, yo no creo que se vaya a ahorrar demasiado dinero, por lo que he visto con esto, no representa ahorros sustanciales, son señales, en definitiva habrá que ver si se llevan o no a la práctica, pero que la función que cumplen hoy, me parece, es de parte de Andrés López, es decir, sigo con las mismas ideas por las cuales ustedes me votaron. En segundo lugar, yo conozco, tengo amigos mexicanos de la alta burguesía del Distrito Federal, de esos que van muy seguido a Santa Fe, y que, bueno, uno tiene los amigos que puede, y estaban desde hace mucho tiempo, ya desde la primera vez que López Obrador se presentó a las elecciones, con muchísimo miedo de que gane. Lo cual me hace súbitamente pensar que tan malo no debe ser. Es decir, si hay un miedo de la alta burguesía, alguna cosa buena debe tener López Obrador. Sin embargo, no estoy en este caso apostando a lo que pueda pasar, entre otras cosas, porque la realidad mexicana, por lo menos lo que yo conozco de la realidad mexicana, es lo suficientemente, ¿cómo decirlo?, complicada, para un eufemismo muy leve, como para pensar que alguien puede, más allá de las mayorías con las que cuenta, más allá de la legitimidad con la que puede contar, etcétera, etcétera, alguien puede levantar ese desafío y cumplirlo en un mandato presidencial de 6 años. Me parece una empresa gigantesca, como para pensar que en un periodo presidencial sin reelección, precisamente, o sea que tiene solamente estos 6 años que empiezan a partir de diciembre, pueda verdaderamente dar un vuelco importante, dada la situación mexicana, ¿no?, de lo que todos conocemos, de violencia, de corrupción, en fin. Sí, yo tomé la precaución de entrar a algún foro anoche, hablar con alguna persona que esté en México, y porque algunos números no me cerraban, y en definitiva yo quería entender qué es todo lo que quiere cambiar López Obrador. El déficit de cuenta corriente de México es un 2.3% de su PBI, es decir, está empatando. El déficit fiscal es un 2% del PBI, está empatando. Tiene reservas internacionales por 170.000 millones, más un crédito flexible del Fondo Monetario Internacional, que lo pide cuando quiera, de 90.000 millones de dólares. Es decir, los números de México no están mal. Ya lo quisiéramos para nosotros. Obviamente. Entonces, de alguna manera uno se tiene que preguntar, bueno, ¿por qué ganó? ¿Qué fue lo que hizo que ganara? ¿Por qué ganó de la forma tan aplanadora? Exactamente. ¿No? Entonces,
terminé yo prácticamente en mi diálogo con esta gente en 2 o 3 palabras siempre las mismas, es decir, corrupción, violencia y paz. Y eso es lo que votó la gente. Entonces, pobreza también, ¿no? La pobreza me parece que es otro factor que está de alguna manera yo lo que creo es que se puede simplificar, como dice Rafael, una realidad muy compleja a recordarle a López Obrador por qué ganó. Entonces, esas 50 medidas de alguna manera suenan muy bien, pero el votante va a reclamar los cambios donde los votó. Yo veo a López Obrador en campaña, no va a cambiar mucho de lo que pretende cambiar porque hay muchas cosas que están funcionando bien en México y la gente se cansó de lo que funcionaba mal. Y la gente se cansó de vivir en un régimen de violencia, en un régimen de redistribución de la riqueza paupérrimo y de alguna manera, más que nada, la corrupción evidente, que es a lo que apunta también muchas veces el discurso de López Obrador durante su campaña. Pero más allá de eso, salvo que vuelva a repetir las 50 medidas durante los 6 años, es un trabajo un poco difícil, como dice Rafael, para hacer, pero el tema es si se va a centrar en eso. Hay dos grandes anuncios más en su campaña, ¿no? La reforma energética, atacar o reformar la reforma energética, y la educación también es otro capítulo. Pero a ver, sigamos con Leo. Sí, yo creo dos notitas que me parece que vale la pena apuntar. La primera es que México ha sido uno de los mejores alumnos de las recetas de los organismos financieros multilaterales. Como acaba de decir Gustavo, efectivamente tiene un déficit fiscal de 1.5, una inflación de 4, una apertura de su comercio internacional enorme, hizo todos los deberes y tiene todos los indicadores macroeconómicos al medio, como debe ser. Sin embargo, algo le falló, y lo que le falló es la distribución, el reparto, el hacer beneficiar de una economía supuestamente ordenada y bien encaminada a toda su población. ¿Por qué? Porque efectivamente, como se ha dicho, hay corrupción, hay gruesos canales para llevar el dinero hacia unos pocos y pequeñas canaletas para llevárselo a todos los demás. Lo que propone López Obrador es muy ambicioso, pero no es novedoso, es una política más social, más austera en lo que es la maquinaria del Estado, pero más generosa en lo que es el sistema social. Es ambicioso, no sé si se lo van a dejar hacer o si va a poder hacerlo, pero es lo que hay que hacer. Primera nota. Segunda nota, un elemento que me pareció interesante, peculiar y que me gustaría compartir, y es que hay una coincidencia entre declaraciones en la campaña de Trump y promesas electorales de López Obrador, que tienen que ver con intereses que parecen divergentes, pero que por lo menos convergen en las medidas y va a ayudar a la negociación del NAFTA con Estados Unidos, y es el aumento de los salarios. Trump, haciendo su campaña para su base social en el norte industrial norteamericano, les decía que había un dumping de salarios porque los mexicanos estaban fabricando más barato. Que lo que había que hacer es que le paguen a los mexicanos lo mismo que los del norte y que las fábricas norteamericanas se queden en Estados Unidos. Es decir, que no haya una competencia en base a la miseria de los trabajadores mexicanos. Es exactamente lo que dice López Obrador. En algún momento, a pesar de que uno lo dice por demagogia, porque su interés es que las empresas americanas ganen lo más posible, y el otro lo dice porque quiere que los obreros mexicanos ganen más dinero, igual en algún momento va a estar en la mesa de negociaciones del NAFTA y puede ser que le haga la vida más fácil a López Obrador que lo que le hizo a Peña Nieto, por ejemplo. Javier, ¿por qué seguías levantando la mano? Sí, no, un poco para seguir algunas trochas que abrieron tanto Gustavo como nuestro parisino contertulio. Tú decías, Gustavo, tema violencia, tema corrupción,
Diste 4 temas, ¿no? Tema de violencia, corrupción. Violencia, Tú agregaste corrupción, pobreza, pero... hambre, pobreza, Sí. Paz. y Paz. Lo que yo siento, primero... parecido a Colombia en algunas cosas. Sí, no, pero lo que yo siento, pero sobre todo, yo llegué a México cuando salía el presidente Echeverría. O sea, hace muchos, vi pasar muchos presidentes. Y lo que yo siento ese voto, lo que fundamenta ese voto, es una demanda de esas cosas. Claro. ¿En qué sentido? En que en los últimos sexenios, la corrupción, que siempre estuvo, la pobreza, que siempre estuvo, la inseguridad, que siempre estuvo, se aceleró y se deterioró mucho. ¿Sí? No hay, en mi opinión, en este voto, ni una intención de izquierda. Te recuerdo que el partido evangelista está apoyando a López Obrador. Quiero ver cómo se va a dar la discusión sobre el aborto. No, hay un mix ahí. Hay un mix. Entonces, A mí me corre un frío por la espalda. Sí. pero quiero decir que lo que hay una especie de nostalgia del viejo PRI, que funcionaba con mucha menos violencia. Claro. Funcionaba con violencia, seguro. Pero en las últimas décadas ellos Eso se disparó. centralizaron todos esos problemas en el PRI. No, han pero mencionado- además... creo que no han mencionado la palabra narcotráfico todavía ustedes. No, Bueno, porque son dos temas es que la crimen gente... organizado. La gente lo ve como lo digo crimen. porque cuando aluden a corrupción, en buena medida está el narcotráfico detrás. Y cuando aluden a violencia, en buena medida está el narcotráfico detrás. A ti te consta que yo tengo familia en México. No, tengo pero- familiares que fueron secuestrados. No, O sea, que está conozco bien, el tema. Está bien, pero curiosamente el término no Ahora. apareció. Y es a propósito de ese narcotráfico que llega a hablarse, por ejemplo, de Por México eso. Estado fallido. Eso ¿no? era rarísimo en la época de Echeverría. Existía, pero eran conflictos puntuales que se arreglaban a nivel provincial, a nivel estatal. Hoy hay zonas enteras de México que efectivamente empiezan a salir del control hay dos estatal. temas centrales que no están en Y la no, primera ahí está. línea del voto, pero que son elementos fundamentales. Uno es el que tú decís, que es la presencia del narcotráfico, pero el mexicano de a pie no hace todo el análisis causal hacia la banda narcotraficante. Para él es violencia, todo es violencia. ¿tá? Una Y el cosa- otro tema es el de los inmigrantes, que no lo hemos hablado. Eso, ¿tá? exactamente. Que es un tema que López Obrador se las va a ver verdes, ¿tá? Porque por más que tenga coincidencia con Trump en algunos temas, es un tema que él no puede resolver ni a satisfacción del Estado mexicano, porque son terceros, ni a satisfacción de Trump, porque la solución que quiere Trump él no se la puede dar. Rafael, ¿y cerramos? Sí, yo iba a introducir el tema de la inmigración justamente, que me parece que es uno de los temas importantes. Y otra cosa es que, en cierto modo, esta elección y con este caudal de votos de López Obrador también podría ser vista como un capítulo más de esta ola de barrer Con lo los anterior. sistemas que estaban digamos, que se habían instalado, digamos, y de dar lugar a otra cosa más no o sabemos menos mucho. nueva, inédita, o regresos a pasados tal como son percibidos, Sí. Claro. este, Vivido como glorioso. que ocurren en zonas muy distintas del mundo, ¿no? También puede verse de esa manera. Sí, hay que anotar eso, ¿no? México tiene ¿cuántos años de dominio del PRI? ¿70? Bueno, a ver, Bueno, en fin. el 29 se toma el año 29 como claro. creación del Lo que pasa PNR es que y es el como momento dijo que arranca. Javier, hubo 70. diferentes PRI, ¿no? Y la única Hubo alternancia- diferentes PRI, ese es el Y tema. la única alternancia que hubo fue con el PAN, Con el hace, PAN. hace Sí, relativamente pero- poco, sí, ¿no? El pero una partido de vez Fox. más, lo que yo decía, el aparato estatal fue consustancialmente armado por una lógica priista y el PAN hizo lo que pudo ahí adentro. Y además no estoy convencido que quisiera cambiar mucho, pero esa es otra cosa distinta. ¿Me explico? Entonces, no sé cómo este señor que va a cambiar el planeta un día va a poder con un aparato que es un aparato poderoso, pero es un Estado muy poderoso, porque siempre fue un relato Lo estatista. conoce, él viene del PRI, Él ¿no? viene de ahí. ¿Quién no viene del PRI?